Les damos la bienvenida y un gran agradecimiento por venir en esta tarde de una jornada un poco complicada desde el punto de vista meteorológico para los malagueños y malagueñas, que no nos gusta salir a la calle con días tan desapacibles, así que es un doble agradecimiento el que tenemos que hacer al público de hoy. Mi labor va a ser muy breve, presentar este acto y sobre todo a nuestra invitada, a la cual estamos agradecidísimos por haber aceptado la invitación de participar en nuestro ciclo sobre estos conflictos, estos problemas, estas cuestiones que nos preocupan y a los que hemos querido llamar claves del mundo actual. Y recordarles también que es la segunda de las intervenciones, de las charlas de este ciclo que se inauguró el pasado noviembre con la presencia de Jesús Sánchez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, con quien estuvimos hablando en una charla larga y profunda sobre el conflicto en Ucrania y que pueden incluso los que no estuvieron presentes, que espero que algunos repita, espero que ahora igual pido que levanten la mano quienes vienen por segunda vez, ¿no? Pero la pueden ver en el canal de YouTube del CEIT, del Centro de Estudios Iberoamericano y Transatlánticos, con el que junto al Ateneo de Málaga realizamos, coordinamos y organizamos este ciclo de charlas que conforman la tribuna Ateneo Universidad de Málaga. Y, como digo, estamos en la segunda charla y en los próximos meses seguiremos abordando temas que nos interesan, como el desarrollo científico y tecnológico, el medio ambiente y los virus o el terrorismo, y contaremos con nombres como Manuel Enciso, doctor en informática y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA, Fernando Valladares, profesor de investigación en el CSIC y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos, y Ángeles González Sinde, conocida por todos, guionista, directora de cine y es ministra de Cultura, que fue en su día. Como decíamos, el ciclo bajo el nombre Claves del Mundo Actual, en buena medida con estos temas que vamos a seguir tratando hasta el mes de mayo que dura y están ustedes, como digo, invitados a acompañarnos en las próximas charlas, trata en buena medida de las cuestiones que nos provocan incertidumbre. Y es verdad que a veces la incertidumbre resulta tan desequilibrante para el ser humano que en algunos casos casi que preferimos a veces estar equivocados a dudar. Y aquí es cuando llega el problema de la desinformación al que nos estamos enfrentando y al que personas como nuestra invitada de hoy, Clara Jiménez Cruz, nos ayudan a combatir. Así que sientan ustedes el privilegio de estar ante una de las personas que más sabe sobre este tema ahora mismo y disfruten de esta charla. Y yo simplemente voy a proceder a presentar a nuestra invitada para que vean un poco y conozcan su trayectoria, que hace de ella pues una, como digo, gran especialista en la materia. Clara Jiménez Cruz es cofundadora y CEO de Maldita.es, fundación y medio de comunicación sin ánimo de lucro que lucha contra la desinformación y promueve la transparencia a través de fact-checking y periodismo de datos. Maldita.es desarrolla herramientas tecnológicas que permiten a los ciudadanos tomar decisiones informadas. El equipo de Maldita.es también se involucra en su audiencia a través de nuevos formatos como su chatbot de verificación en WhatsApp, que ganó el Premio Europeo de Prensa en 2020. También Clara Jiménez Cruz es cofundadora de FactChequeado, una iniciativa con sede en Estados Unidos para combatir la desinformación entre las comunidades hispanas. Y tras una década de carrera como periodista de televisión, Clara Jiménez Cruz colabora además habitualmente con medios de comunicación nacionales en España y fue nombrada miembro del Grupo de Alto Nivel contra la Desinformación por la Comisión Europea y actualmente es presidenta del órgano de gobernanza del European Fact-Checking Standards Network. También es miembro del Consejo Asesor del International Fact-Checking Network, la IFCN. Veo aquí a antiguos alumnos y alumnas míos que les sonará de algo, porque algo en clase de documentación informativa hablamos sobre la IFCN y sobre otros organismos y sobre todo muchísimo de Maldita, que hay que hablar también. Y entre otros reconocimientos, Clara Jiménez Cruz ha recibido la beca Ashoka 2019 y ha sido nombrada Joven Periodista Española del Año en 2020. Así que les dejo con todos ustedes a Clara Jiménez Cruz y les agradezco a ella primero muchísimo su presencia aquí hoy, aceptar nuestra invitación y sobre todo
reitero el agradecimiento a el CEIT de la Fundación General de la UMA y al Ateneo, que nos permiten que este ciclo se pueda celebrar, ayudándonos a, como digo, combatir esa incertidumbre que estas preocupaciones del mundo contemporáneo a veces hacen cernir sobre nosotros. Muchísimas gracias y yo me retiro y te dejo la palabra. Muchas gracias, Natalia, sobre todo por tus palabras de cariño. Me voy a poner de pie porque yo sé lo duro que es seguir una charla a las 7 de la tarde un miércoles lluvioso, ¿vale? Entonces voy a intentar amenizar un poco esto. Hay otra cosa que os tengo que decir, que es que mis charlas son interactivas y solo funcionan si participáis. Así que, por favor, participad, porque si no, esto va a ser un aburrimiento para todos. Le contaba antes a Natalia que yo he venido muchas veces ya a Málaga y en concreto a cosas relacionadas con la UMA a dar charlas sobre desinformación y sobre bulos y sobre Maldita y sobre la labor que hacen los verificadores, etc. Y cuando me propusieron venir, pensé, pues no voy a dar la misma charla que ya he dado otras veces, voy a intentar enfocarla de una manera diferente, porque creo que hay una parte de la labor que tenemos que hacer para luchar contra la desinformación que tiene mucho que ver con entender mejor cómo nos informamos. Y que ahí están algunas de las claves de que la desinformación nos afecte un poco menos. Por eso la charla de hoy se llama ¿Por qué a veces nos sentimos perdidos a la hora de informarnos? No sé si a ustedes les pasa. ¿Les pasa? ¿Sienten que se van a informar y dicen, ya no sé dónde leo, qué leo, cómo leo? Veo algunas caras que asienten. Me pasa a mí, que me dedico a esto y que me dedicaba a esto 12 años, me parece casi imposible que no le pase a alguien que tenga otro trabajo, otras actividades, que no se dedique al periodismo y que pretenda estar más o menos informado en el día a día. Antes de entrarle a la charla, voy a contaros 3 cosas de Maldita que me parece que no todo el mundo la conoce y que es importante saber. Maldita es un medio independiente, somos una fundación, estamos constituidos como fundación, no tenemos ánimo de lucro, todo lo que gana la fundación se reinvierte en cumplir la misión de la fundación, que es dotar a los ciudadanos de herramientas para que no se la cuelen. Y somos copyleft. ¿Qué significa eso? Pues que todo lo que publica Maldita se puede republicar en otros lugares, en otros medios de comunicación, en otros blogs, en otros sitios, porque de lo que se trata es de que la información contrastada llegue lo más lejos posible. Hacemos lo que en inglés se llama fact-checking, en español se llama verificación, en malditismo, que también tiene lengua propia, se llama periodismo para que no te la cuelen, y nos dedicamos a monitorizar el discurso público y político para detectar cuáles son las mentiras o a veces las cosas que no se están entendiendo del todo o que no tienen suficiente contexto, que no tenemos suficientes datos para entender y ponerlas a disposición de la ciudadanía. Lo que pasa es que cuando yo digo que hacemos fact-checking, la gente se queda con la idea de, bueno, estos solamente se dedican a decir esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira. La realidad es que el fact-checking es una cosa infinitamente más amplia, aunque nos hayamos encasillado por esa palabra, que yo creo que tenemos que empezar a cambiar, porque hacemos transparencia y datos, hacemos divulgación, hacemos mucho modelo de consultorio, cualquier ciudadano se puede acercar a nosotros y hacernos una pregunta, y si entendemos que esa puede ser una pregunta generalizada que se esté haciendo el resto de la población, nos dedicamos a explicarla en público. Hacemos mucho desarrollo tecnológico, tenemos a varios ingenieros en el equipo y ese chatbot que construimos hace unos años, del que os hablaré un poco más en profundidad, que básicamente es un robot en WhatsApp que te puede contestar automáticamente a las preguntas que le hagas sobre desinformación, lo están utilizando ya otros 6 verificadores a nivel mundial. Hacemos mucha educación, damos muchas charlas, damos muchos talleres, hacemos muchos cursos formativos en universidades, pero también en colegios, también en centros de mayores. Tenemos una obsesión con que las personas de más de 65 años son súper conscientes de que les están afectando los bulos y nadie se está preocupando de echarles una mano, y nuestra obsesión está ahora mismo puesta en eso. Hacemos políticas públicas, que es una manera bonita de decir que hacemos lobby bueno. Hacemos lobby a los partidos políticos y a las instituciones para que cuando regulan contra la desinformación lo hagan respetando la libertad de expresión, entendiendo cuál es el problema y con todos los datos de la mejor evidencia científica en la mano, y que no hagan una ley antibulos que signifique que no podamos postear un chiste en Facebook, por ejemplo. Y hacemos investigación académica porque entendemos
que si le pedimos a la gente que tome decisiones con toda la información en la mano y todos los datos informados, las decisiones que nosotros tomamos como organización, cómo luchamos contra la desinformación, cómo estructuramos un titular, si funciona mejor un tipo de imagen u otra, todo eso tiene que estar también basado en datos. Así que colaboramos con universidades para poner a prueba diferentes cosas que tienen que ver con la desinformación y entenderla un poco mejor. Y todo lo enfocamos desde la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo esto que hacemos, en realidad, si no lo hacemos para los malditos, las malditas, los usuarios, los lectores que tenemos en el día a día, no lo podríamos hacer, porque nosotros sabemos qué preguntas tiene la gente porque la gente nos las cuenta. Sabemos qué bulos están circulando porque la gente nos dice he recibido esto, no sé si es verdad o es mentira, y podemos verificarlo. Si no, sería imposible. Entonces, todo lo que hacemos, al final, lo hacemos gracias a la comunidad. Estos son los diferentes proyectos de Maldita. Probablemente este les suene un poco más y este también, y el resto a lo mejor un poco menos, pero bueno, si se meten por la web pueden ir indagando. Un día descubrimos que si le ponías Maldita delante a cualquier cosa, funcionaba. Y entonces nos quedamos con ese nombre. Y la última cosa de autobombo que os enseño es la foto del equipo. La enseño por varias razones. La primera, porque yo soy la cara pública de Maldita habitualmente, yo soy la que sale por la tele, la que da las conferencias, no la única, afortunadamente, pero una de las que más conferencias da, y parece que Maldita soy yo, y que solo tengo una chaqueta, por lo visto. Me había yo fijado en este dato. Pero no, Maldita es un equipo a día de hoy de más de 40 personas, es un equipo joven y ya no tan joven, es un equipo en el que hay gente que tiene 19 años y hay gente que tiene 60. Y nos complementamos en eso muy bien. Y hay una cosa que a mí me parece súper importante y me parece que es algo en lo que los medios hemos fallado durante mucho tiempo, es un equipo diverso. Hay un 60% de mujeres, hay un 40% de hombres, hay diferentes edades, hay diferentes estratos sociales, si queréis verlo así, de origen. El 25% del equipo de Maldita no ha nacido en España. Y es un equipo diverso porque nos esforzamos en que sea diverso, porque entendemos que para contar un país tan diverso como es España, hace falta un equipo muy diverso, porque si toda la gente que trabaja en Maldita fuese igual que yo, pues solamente contaríamos una parte muy chiquitita de lo que es España. Y ahora sí, vamos al lío. Voy a necesitar que nos retrotraigamos por un momento para entender qué es esto del ecosistema de la desinformación a la primera semana del decreto del estado de alarma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la incertidumbre que decía antes Natalia, del miedo, del no tener ninguna información y que nos llegaban un montón de cosas y nos agarrábamos a un clavo ardiendo? Me mandaban una cadena de WhatsApp que en cualquier otra circunstancia no le hubiera dado credibilidad, pero como no había información, bueno, pues por si acaso. Y por si acaso se la voy a mandar a todos mis familiares. Y esto, que es un vídeo que me he encontrado en YouTube, que no tengo muy claro de dónde viene, bueno, por si acaso me lo voy a ver también y voy a valorarlo como información. El problema de la falta de información es que donde no hay información, todo se llena de desinformación. Y los seres humanos, en realidad, capeamos muy mal lo de la incertidumbre. Nos gustan las certezas, nos gusta saber lo que vamos a comer, lo que vamos a cenar, a qué hora pasa el autobús y lo que vamos a hacer el fin de semana. Algunos seres humanos pueden vivir en esa historia de, bueno, ya mañana veremos, pero en general a los seres humanos nos gustan las certezas. Y cuando tiene que ver con salud, con lo que nos afecta directamente y afecta a los más cercanos, todavía más. Esa idea de que donde no hay información, la desinformación lo inunda, en realidad es aplicable a todo en la vida. No solamente nos pasa durante la pandemia. Cuando estamos en una conversación en el bar y nos falta una pieza de información, habitualmente la gente no dice, bueno, esto no lo sabemos, vamos a cambiar de tema. Habitualmente alguien hila, que alguien le dijo algo y suelta ahí la primera frase que se le ocurre o una frase en la que cree que más o menos tiene los datos pero no los tiene verificados, y ese espacio en el que no había información se llena de desinformación, o al menos de información no contrastada. Esto es un poco lo que nos pasa también en la vida diaria cuando nos vamos a informar y no tenemos muy claro dónde nos tenemos que informar o cómo nos tenemos que informar, que a veces acabamos en un desierto de desinformación
y decimos, bueno, esto me vale, porque yo necesito llenar este huequito de información que me falta y aquí esto me vale. Por eso aprender a identificar la información es tan importante. Yo siempre he enseñado esta diapositiva para explicar, y no es una crítica, aviso, porque además tengo la sensación de que mucha de la gente que está aquí es de los ciudadanos ultrainformados, que se vienen a las 7 de la tarde a una charla de Ateneo, que en general la sociedad consume información de esta manera. Hay una línea en la que están los periodistas, los políticos, los ciudadanos ultrainformados, lo que los periodistas llamamos la pomada, que es esta, y luego está la del resto de la gente normal y corriente, que es la gente que trabaja en un hospital, limpiando escaleras, en una carnicería, da igual, y no puede estar todo el rato leyéndose el periódico. Y esa es donde está la mayor parte de la gente. Uno de los problemas que tenemos y que hemos tenido tradicionalmente los medios de comunicación es que nos creíamos, o hemos creído durante mucho tiempo, que todo el mundo estaba aquí. Y eso ha generado, y lo vamos a ver luego con datos, que mucha gente que más o menos le podía interesar estar aquí, cuando dejó de entender esta línea, que estaba tan en la pomada, en no explicar contextos, en su lío, acabó aquí. Porque no es tan fácil subir de esta línea a esta. No sé si alguna vez habéis ido a un país extranjero y os habéis comprado un periódico. Yo lo he hecho mucho porque soy periodista y me interesa ver cómo es la prensa en otros países. Es imposible entender nada. Tú puedes saber la situación política del país, puedes saberte la historia del país, que te compras un periódico en el Reino Unido o en México y no te enteras de nada. De nada, es imposible de seguir. Pues una cosa parecida creo que le pasa a la gente que está en esta conversación cuando intenta subirse a esta. Que intenta subirse y le hablan de los reales decretos ley. Y el rodillo del Real Decreto Ley de Sánchez que aplicó Rajoy. Y entonces la gente dice, ¿pero qué es un Real Decreto Ley? Porque si no tienes esa clave de información es muy difícil que entiendas la otra. Nosotros, mucho del trabajo que hacemos en el día a día es darle las 4 claves al resto de la conversación que necesita para poder subirse hasta de arriba. Os cuento todo esto porque una de las cosas que hemos visto a lo largo de los años y del desarrollo del periodismo digital y de la inundación de las redes sociales y de los cambios en cómo consumimos la información es que cada vez es más difícil subir de esta línea a esta, a pesar de que cada vez hay más información. Porque hay tanta información que es muy difícil estar informado. Es muy difícil elegir, esto sí, esto no, de esta manera sí, de esta manera no. Eso la Organización Mundial de la Salud lo llamó infodemia. En realidad ellos acuñaron el término para referirse solamente a toda esa información que decíamos y también desinformación que había al principio de la pandemia. Había tantos papers, tantos artículos, tantas preguntas y respuestas, tantos médicos dando su opinión, que en un momento dado la población se abrumó y dijo, no sé qué hacer con tanta información. ¿Qué me creo? ¿Qué no me creo? ¿Por qué sí me tengo que creer lo que me dice un médico en el telediario, pero el audio del médico de Basurto que me ha llegado al móvil no me lo tengo que creer? ¿Cómo hago esa distinción? No es nada fácil navegar en la infodemia. Y aunque es verdad que el pico de la infodemia lo vivimos durante la pandemia, la realidad es que se producen probablemente en España al día muchas más noticias de las que somos capaces de leer. Y tenemos que elegir. Y elegir significa aprender a elegir. Porque antes no era tan difícil. Seguro que nadie se leía 7 periódicos en papel. Pero a lo mejor uno se lo compraba, otros 2 los hojeaba en el bar, luego llegaba al trabajo y alguien había comprado otro. Y más o menos te hacías una idea. Si no te leías el periódico entero, te leías la portada. Eso ahora es imposible. Se publican noticias 24 horas al día, con 7 ángulos diferentes, interrelacionadas entre sí, en un ecosistema mediático muchísimo más amplio que el de los medios tradicionales. Y esa sensación de infodemia que tuvimos durante la pandemia, en realidad también la tenemos un poco ahora. Veo además a los más mayores y a los más jóvenes hacer así, porque probablemente los más mayores hay un momento en el que da un poco de susto,
el mundo de los medios digitales, y los más jóvenes desconocen lo que era tener 7 periódicos y solo tener que leerse 7 periódicos y solo tener que elegir entre 7. Vamos a hablar de dietas informativas, es decir, ¿cómo os informáis? Necesito 3 voluntarios que me cuenten. Venga, hombre, no me hagáis esto. A ver. ¿En Internet? Usted entra directamente a los medios, pone elmundo.es y entra y lee El Mundo. Bueno, El Mundo lo que sea, vamos. Sí, bueno, prensa escrita y bueno, ahí aparece un montón de periódicos del mundo, de España, de Málaga. Y cliquea por ahí y bueno, entonces bueno, eso es un poco YouTube también, un medio de información. Y claro, el tema es buscar prensa independiente. ¿Alguien más? Venga. Pues yo he hecho un vistazo a prensa en Internet, estoy suscrita a algunos medios y bueno, he hecho un vistazo a portadas. ¿Estás suscrita que te mandan una newsletter? No, que pago. Que está registrada, vale. Algunos no pago y otros sí pago. Y entonces he hecho un vistazo a prensa local y a prensa nacional. Y una cosa que me encanta, porque ya he aprendido a seleccionar, a que me llegue lo que yo quiero, es mirar Google en el móvil y las noticias que salen, y me encanta ver el reclamo que son, porque, no sé, como que me aparecen cosas que no me apetece ver, otras que veo que mentira más gorda, y entonces ha llegado un punto en donde me divierte mucho ver lo que se cuece ahí, ¿no? Esa información ahí de tipo general que va apareciendo, ¿no? Pero tú porque tienes medio buen ojo, imagínate a alguien que tiene esa misma aplicación de Google instalada en el móvil, bueno, que entra ahí y eso es lo que le ofrecen de noticias en el día a día. Ya no me enfado, ya me río. Los peligros de los agregadores. Uno sí. Más. A ver, alguien de las últimas filas. Me han dicho que además habéis venido para una clase, así que va a tocar currar. Esos son los tuyos, ¿no? Sí, somos de la clase de Venga. Natalia. Pues en mi caso, por el trabajo uso mucho la radio, porque soy conductor, o sea que me veo obligado a ello. Y en las tardes, a través de redes sociales como Twitter, incluso TikTok, ya que cuanto más ves una temática, al menos en TikTok, más te sale al respecto de ella. Entonces, si me interesa temática de videojuegos, pues más noticias de videojuegos me van a salir. Me interesa temática de deportes, más de deportes me salen. Cierto es que al final en redes sociales, al menos en mi caso, si no veo que una noticia es real del todo, en los comentarios muchas veces se rebate esa veracidad quizá, y te puedes remitir a otra página de información que sí que te la dé quizá más veraz o al menos un poco más clara. Entonces, es mi método de información. Muy bien, muchas gracias. Fíjate, debe ser de los poquísimos jóvenes que escuchan la radio, lo cual es muy sano. Yo escucho la radio a todas horas. Bueno, claro, yo había pensado que la pantalla era más grande y entonces os he puesto un gráfico que sois incapaces de ver, pero yo os lo voy a contar. El Reuters Institute, que es una entidad asociada a la Universidad de Oxford, hace un análisis bastante pormenorizado de cómo se consume información en todo el mundo. Os he traído el de España. ¿Cuál es la vía principal de acceso a noticias online de los españoles? En todas las edades, esto es hombres, mujeres, de 18 a 24, da igual. En todas las edades, en todos los niveles educativos y en todos los niveles de ingresos, la mayor parte de los españoles acceden a noticias usando las redes sociales. Lo que más. Lo siguiente es irse a Google y decir, quiero que me enseñes las noticias del mundo, o del país, o del diario.es, o de OK Diario, da igual. Lo tercero es meterse directamente en las páginas web. Pero para que entendáis el cambio que es este. Tú antes ibas al kiosco y te comprabas el periódico. Y tú veías el periódico como los periodistas de ese periódico habían decidido que lo vieras. La primera noticia que va a 4 columnas con un titular en grande en primera página es lo más importante que vas a leer hoy en el periódico. Luego hay otras 3 que son las siguientes más importantes y luego ya nos metemos al lío. Tal y como consumimos ahora las noticias, no son los periodistas de los medios los que determinan qué es lo más importante del día. Son las redes sociales, es decir, son los algoritmos. Es decir, no tenemos ni idea de quién está decidiendo qué es lo importante. Ha cambiado tremendamente cómo consumimos noticias en ese sentido.
Hay una pregunta que ahora hace el Reuters Institute que a mí me parece que es interesante, que es ¿qué es lo primero que haces para consumir noticias cuando te levantas? Toda la vida, cualquiera hubiera dicho encender la radio. ¿No? Y habrá gente que lo siga haciendo. Yo lo primero que hago es encender la radio. Claro, cuando tú enciendes la radio, según te levantas, lo que hay es un programa informativo. Full time información todo el rato. Lo que pasa es que el 39% de los españoles dicen que lo primero que hacen es mirar el móvil. Solamente el 15% dicen que lo primero que hacen es encender la radio. En 2019 esto era el 26%. Hemos crecido 13 puntos en menos de 3 años. Esto está cambiando muy rápido, muy rápido. Vais a salir un poco acojonados de esta charla, pero luego os voy a dar algunas soluciones. Y la tercera cosa es, si lo primero que hace la gente es mirar el móvil y consumir en redes sociales la información, ¿en qué redes sociales? Bueno, pues la línea verde es... Bueno, si es que no veis nada, os lo voy a contar yo. Da igual. La línea verde, olvidaros. Las líneas azules es lo que nos importan. Le preguntaron a la gente en la última semana en qué redes sociales has consumido información, ¿vale? La que más se usa, aunque creamos que se está muriendo, todavía en España es Facebook, el 35% de los encuestados. La siguiente, sorprendentemente, y aunque a veces, por lo menos a mí me ha costado un tiempo entender qué es consumir información en WhatsApp, es WhatsApp, el 32%. Cuando la gente dice que ha consumido información en WhatsApp, significa que o está suscrito a algún grupo que le manda informaciones, o simplemente que su vecina le manda un link de una noticia o de algo que parece una noticia o de algo que parece información y entonces esa persona incorpora eso a esa dieta informativa. No es lo he leído en el periódico X, pero eso también suple, ¿os acordáis de los desiertos de información? Pues se van llenando con este tipo de contenidos. La tercera es Twitter, bastante bajo, 19%. Twitter en realidad no tiene mucha penetración en España, aunque siempre hablemos de los bulos y la desinformación en Twitter. Lo que pasa es que la gente en Twitter grita muchísimo. Entonces parece que son muchos, pero son muy pocos. Y luego nos tendríamos que ir a YouTube, 18%, Instagram, 17%, TikTok, que decíais por allí. Todavía no tiene tanta penetración en cuanto a información como tal. El 24% de los usuarios usan TikTok en general, pero solamente el 5% lo hace para informarse. Tiene también posiblemente mucho que ver con que lo que dicen las encuestas, y luego veremos más datos ahora mismo, es que los jóvenes informarse, poquito. Y os decía, el problema de esto, o el peligro, y por lo que quiero que os vayáis pensando en esto hoy a casa, es que si el 62% de la gente dice que consume a través de redes y buscadores, significa que la mayor parte de nuestro consumo informativo como sociedad está mediado por algoritmos, no está mediado por periodistas. Y eso cambia radicalmente la calidad de la información que recibimos y la variedad de la información que recibimos. Decías tú antes, TikTok aprende y te enseña lo que quieres ver, claro. Pero es que a lo mejor lo que quieres ver no es lo que necesitas ver, que no es lo mismo. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuál creéis que es el objetivo de las redes sociales? No hay respuestas incorrectas. Comercial, muy bien. Más. Ganar dinero. O sea, está bien, lo tenemos bastante claro. El objetivo de las redes sociales es ganar dinero. ¿Qué es una realidad? El objetivo de las redes sociales principal es retenernos todo el tiempo que puedan dentro de sus plataformas. ¿Qué significa eso? Para empezar, que penalizan el sacarnos a otros lugares, es decir, el llevarte a la página de un medio de comunicación, y de hecho hay ya redes sociales como TikTok en las que eso no se puede hacer. Y el segundo, hacer que veamos más contenido dentro de su plataforma para tenernos ahí más tiempo. ¿Por qué querrían hacer esto las redes sociales? Para ganar dinero, efectivamente. Ese es el fin último. Es un negocio, ¿no? Tienen otras cosas, quieren influir en el debate público, pero lo que quieren es ganar dinero. ¿Qué pasa con eso de ganar dinero?
que si la gente se va a consumir, deja los medios de comunicación y se va a consumir a las plataformas, los anunciantes, que son los que tienen el dinero, no es que vayan a las plataformas para darle su dinero, es que van donde va la gente. Y si la gente se va a las plataformas, los anunciantes se van a las plataformas. Y eso tiene consecuencias directas en los medios de comunicación. La tarta publicitaria de los medios de comunicación se ha visto tremendamente reducida, en parte por todo el dinero que los anunciantes ahora ponen donde está la gente, en las plataformas. Voy a tener que correr un poco más viendo la hora. Bueno, ¿por qué existe esto de la desinformación? Y que entendamos un poco ese cambio de paradigma más en profundidad. La primera, y no me quiero poner de perfil, es que los medios de comunicación tienen muy poca credibilidad. La han perdido con los años y lo peor de todo es que en España no se recuperan. En otros países se han empezado a recuperar y aquí todavía no. Solo el 32% de los encuestados por el Reuters Institute dice que se cree lo que dicen los medios de comunicación. El 32%. Dramático. Lo segundo, que se ha democratizado la información, o eso creemos, ¿no? Que ahora cualquiera puede poner en circulación un periódico, un medio o información, pero también se ha democratizado la desinformación. De la misma manera que cualquiera podemos decir esto está pasando en Málaga en este momento, los políticos ya no necesitan a los medios para llegarle a los ciudadanos, ya pueden ir directamente. Os pongo el ejemplo de los políticos, hay muchísimos más que se dedican a desinformar, pero los políticos son un ejemplo de ello. Segunda, las reacciones están diezmadas, porque después de la crisis de 2008, esa pérdida de credibilidad, la pérdida de ingresos publicitarios, se echó a muchos periodistas además experimentados, y luego no se les recontrató. Y lo que sí cambió es que esos periodistas que antes hacían un artículo para el periódico en papel, ahora hacen 5, porque hay una web que alimentar, que es una máquina de comer noticias a la que hay que meterle 5 noticias todo el día. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio en el que están basadas las webs digitales, y eso está cambiando un poco, en realidad no funciona. Es un sistema perverso, ¿no? Si un medio de comunicación digital para ganar dinero lo que necesita es hacer muchas páginas vistas, es decir, publicar muchas noticias para poder poner mucha publicidad, porque se paga mucho peor que la de los medios tradicionales, un periodista en vez de hacer una noticia tendrá que hacer 5. Y cualquiera que se haya dedicado a este oficio sabe que una la hace muy bien, 5 en el tiempo de una, pues también no la vas a hacer. Es improbable. Os decía que eso está cambiando. Decía, yo creo que era usted antes, bueno, es que hay algunos que no te dejan leer porque son de pago. Bueno, es que hacer periodismo de calidad es caro. Y este modelo de negocio que no funcionaba está intentando cambiar para adaptarse a una nueva realidad, que es, si queremos tener información de calidad, no sesgada, que no se tenga que casar con intereses comerciales, pues vamos a tener que pagarlo. Eso o medios públicos. Hay muchas más soluciones ahora mismo. Y luego, los nuevos patrones de consumo, que hemos visto ya algunos, ¿no? El 79% de la población dice que consume en medios digitales, pongamos en el Internet, porque también incluye eso, redes sociales. El 75% consumen en esta pantallita tan pequeña que trae unos cuantos problemas cuando se consume aquí la información, y lo vamos a ver ahora. Y el 32% dice que lo hace en WhatsApp. Os decía que es problemático lo de la pantallita porque hemos perdido lo que en Maldita llamamos el ancla. Cuando tú antes ibas a comprar el periódico y tocabas el papel o escuchabas los pitos de la radio o veías la cabecera del telediario y salían a blanco, sabías que ahí lo que había era información. No había otra cosa. Eso eran anclas que te permitían distinguir lo que era información de lo que era entretenimiento o cualquier otra cosa. Claro, cuando vemos ahora las noticias en esta pantalla tan pequeña, no tenemos anclas. Esto en concreto es la web del periódico, pero podría ser la web de mi tío Pepe, que se ha hecho un blog y ha puesto un titular sobre Theresa May. Porque no vemos el contexto, porque no vemos la jerarquía, porque no vemos dónde está situada esta noticia dentro del resto de noticias de un medio.
Fijaros, así es como vemos cualquier noticia en el móvil. Esta es real y esta es mentira. Y en apariencia son súper parecidas. Y esto tiene otra vuelta de tuerca, que es que nos hemos familiarizado ya tanto con el multiformato, el consumir en redes, el consumir no solamente noticias escritas con un titular, una foto, etcétera, que lo podemos llevar un poco más allá. Cuando la gente dice que consume noticias en WhatsApp, lo que consume son vídeos, audios, cadenas de WhatsApp, capturas de un titular de un medio que no tiene fecha, que no sabes de dónde viene, que no tiene absolutamente ningún tipo de contexto, que es imposible para nadie valorar en frío, ahí deprisa y corriendo, si eso es verdad o es mentira, si viene de una fuente fiable o viene de una fuente no fiable. Es muy complicado. Y luego pasa una cosa. En esta readaptación tan rápida que hemos tenido que hacer todos y que tenemos todavía que hacer los ciudadanos, los medios también han tenido que intentar sobrevivir. Y ha aparecido una cosa en nuestras vidas que se llama branded content, que es otra manera de decir, sin que se note mucho, publicidad camuflada, básicamente. Contenido que publican medios de comunicación de los que nos fiamos, pero que en realidad está pagando una marca. ¿Alguien sabe decirme dónde dice aquí que esto lo está pagando una marca? No, porque no lo veis. Pero lo dice ahí, que pone ofrecido por UE Studio. Es una manera sutil de decir contenido patrocinado, ¿eh? Muy sutil. Si te lees toda la noticia, al final de la noticia dice realizado por UE Studio. Este texto ha sido desarrollado por UE Studio, firma creativa de branding content y marketing de contenidos de, no lo voy a decir, para Repsol. Pero claro, tú ya te has leído toda la noticia. Y tampoco es que nos leamos las noticias hasta el final ahora mismo. He traído otro ejemplo. ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿No veis nada? Bueno, pues este titular, que en realidad es una noticia que a mí me gustaría leerme, sin conectividad no hay metaverso, retos tecnológicos para la nueva era de Internet. Sutilmente dice, retina para FUTs. Lo dice ahí. Claro, si no tienes el ojo un poco entrenado, es muy difícil que tú sepas que esto es branding content, que esto lo está pagando alguien para que tú te lo leas. Jardín, cervezas Alhambra o cómo disfrutar de un tardeo cervecero sin prisa. Este también es bien sutilito, pequeñito ahí. Imagínate encontrar esto en móvil. Hay ejemplos de cosas que yo creo que se hacen un poco mejor. Se podrían hacer todavía más evidentes. Pero cuando tú llamas a la sección Podcast Brands, el que sabe inglés sabe que brand es marca y que por lo tanto todo esto es contenido pagado. De hecho, esto es el diario.es. Aquí tiene un i de información que te lo cuenta. Y me diréis, bueno, pero eso, el mundo digital, los que consumimos medios tradicionales, no. Ya. Construcciones que conectan, una movida de carreteras, puentes, una cosa interesante si te gusta la ingeniería. Creado para la Fundación Laboral de la Construcción. Son 4 páginas de reportaje, ¿eh? No es fácil de ver. De hecho, os diré que en la televisión, en los servicios informativos, hay branded content. Y ese no es que no sea fácil de ver, es que no lo dice. Igual a los medios también nos está costando un poco recuperar la credibilidad por cosas como esta. Bueno, vamos a volver a la infodemia, al estar sobrepasados de información. Encima a veces me la intentan colar incluso los medios tradicionales. ¿Cómo gestionamos todo esto? Pues todavía tengo más malas noticias. Me está quedando un poco agorero esto, ¿eh? Pero luego os voy a levantar. ¿Cuántos dejasteis de consumir medios durante la pandemia? ¿Hubo alguien que se quitó de consumir información? ¿No? Una persona ahí. ¿Por qué?
Me parece totalmente comprensible, vamos. Y hay otra persona por ahí atrás, perdóname. Fue durante un breve periodo de tiempo que ya era pues por saturación también, porque era de repente todo súper negativo, súper apocalíptico, y yo que estudiaba periodismo sería aún más preocupante, pero fue como una semana que dije, hoy no me meto en el país, en el mundo, en ningún lado, por intentar descansar. No, es perfectamente comprensible, ¿eh? Yo a mis suegros les quité los informativos. O sea, les llamábamos en la hora de los informativos para que no los vieran. Bueno, pues esta idea de que estamos hartos de las noticias es normal. Ocurrió durante la pandemia y nos hemos quedado en esa idea. Estamos hartos, algunos países más hartos que otros. En España, el descenso de estar bastante o muy interesado en las noticias pasó del 85% de la población que decía sí, yo sigo las noticias, me interesa tal, al 55%. Es brutal la caída, brutal, entre 2015 y 2022. En Brasil, en Argentina, en el Reino Unido, en USA, parecido. De hecho, algo que tienen en común todos estos países es que tienen un problema con la desinformación, que son conscientes de que lo tienen, que son sociedades polarizadas en las que la desinformación existe. ¿En qué países esto se ha visto menos? En Alemania, en Suecia, en Suiza, en Países Bajos, en Finlandia. Bueno, pues en esos países que probablemente tienen un poco menos de polarización y un poco menos un poco más de interés en las noticias. De hecho, en Finlandia ha hasta aumentado el interés de la gente. Perdonadme. No solamente es que estemos hartos de las noticias y que ya no estemos tan interesados, es que hay un porcentaje de gente que activamente las evita. Activamente evita consumir noticias de manera recurrente. Y en España es un 35% de la población en 2022, cuando en 2000... Voy a volver aquí, creo que es 19. En 2019 era un 33% y en 2017 era un 26%. A ver, no somos Brasil, que es el 54%, pero no estamos mal. Estamos... pues junto con países como Francia, Italia, esto es Australia, que está un poco más alto, para que nos hagamos una idea. Y lo decíais por ahí, ¿por qué? Bueno, porque la gente dice que ya no consume información porque está un poco harto de que solamente hablen de política y de COVID, porque tiene un efecto negativo en cómo nos sentimos, lo que hablábamos antes de la salud mental, porque hay demasiada información. Y nos cansamos. Si es que estar informado es cansado, o sea, es un trabajo más en realidad. Por cosas que han salido antes por aquí, porque no me los creo, porque en realidad tienen intereses ocultos. Porque hay gente que, con toda la cantidad de información que hay ahí fuera, en realidad luego no sabe qué hacer con ella. Se siente bloqueado y entonces procura evitarla. Esto en concreto lo dicen mucho los jóvenes. Y la idea de evitar las noticias en España lo intentan hacer los jóvenes el doble que los mayores. Es decir, hay el doble de jóvenes intentando evitar las noticias que de mayores. Pregunta, ¿nos creemos las noticias? Así, en términos generales. ¿Me podéis levantar la mano? ¿Quién se cree las noticias? Solo veo una mano, es súper desalentador esto. 2 manos. Depende. Nos queremos las nuestras, ¿no? Las de nuestra cuerda. Eso pasa mucho. Vamos a hablar de eso también, ¿eh? Bueno, lo que dice el estudio del Reuters Institute es que no nos creemos las noticias. De hecho, mientras que en Portugal el 61% de la gente dice que sí se cree las noticias, en España solo el 32% se la cree. Y de los países del sur de Europa, solamente nos gana en falta de credibilidad Grecia. En general, en Europa estamos entre los peores en confianza de noticias y en credibilidad, junto con Francia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Curioso el momento en el que estamos.
Y lo mismo nos pasa con la idea de que los medios no están influenciados políticamente, ¿no? Estamos bajísimos. Somos el país que menos libertad de prensa cree que tiene, junto con Italia, en este caso. Bueno, en general no nos creemos las noticias. Esto no nos ayuda a tener una mejor dieta informativa. Porque si no nos creemos las noticias o solamente estamos leyendo las noticias de un lado, es muy difícil que nos creemos una dieta informativa equilibrada. Tengo una más. ¿Quién cree aquí que los españoles somos generosos? ¿Sí? En general sí, ¿no? Esta es un poco trampa, ya os aviso. Somos tan generosos que a pesar de estar hartos de las noticias, que a pesar de no creernos las noticias, somos el país de Europa que más noticias comparte, macho. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ser que el 49% de la población diga que comparte información? Claro, la comparte en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Telegram. ¿Cuál es el problema de esto? Que creemos que compartimos información y somos tan generosos que igual también estamos compartiendo algo de desinformación y estamos colaborando un poco en esa idea de que la desinformación siga circulando. Bueno, yo os decía, os vais a ir de aquí con menos bajona que la que os he dejado hasta ahora de cómo de difícil es esto de estar informado. ¿Qué puedo hacer, doctor, para informarme? Pues igual que te pones a dieta con la comida, eso hay que hacerlo con la información. Os decía, estar informado es cansado, es muy cansado, pero en realidad va en nuestro propio interés, para que no nos engañen, para que no nos intenten vender cosas que no queremos comprar, para que no nos la intenten colar con a quién votamos, pero tampoco con qué medicinas tomamos o con, si queréis poneros ya en términos absolutos, qué películas queremos ir a ver al cine. 2 medios diferentes al día. 2, no es mucho pedir. Y si uno no es de su cuerda, mejor, para poder contrastar. Presta atención a la jerarquía de las noticias. En vez de intentar entrar por redes sociales, elige qué 2 medios y entra en la portada. ¿Qué es lo que hay en portada? Porque eso va a ser lo más importante. Y probablemente en un medio digital lo que hay en portada va a cambiar 80 veces a lo largo del día. Pero el tema no va a cambiar. El tema es lo importante del día para ese medio. Juega a identificar branded content. A mí es un juego que me encanta. Tú estás leyendo y juega a ser capaz de saber si esto me lo están intentando vender o no. Y a buscar esos cuadraditos chiquititos que os he ido enseñando yo, que a veces se llaman contenido creado por, que a veces se llaman plates para, que a veces, en fin, tienen nombres creativos, que es divertido jugar a encontrarlos porque además así educaremos a nuestro cerebro para que en vez de tener que estar todo el rato atento a ver si me la quieren colar o no, lo vayamos identificando poco a poco. Y luego pon en cuarentena lo que ves en redes. Y para eso vamos a ver unos tips diferentes. De la misma manera que tenemos que hacer un ejercicio para leer diferentes medios, tenemos también que hacer un ejercicio para evitar que nuestro cerebro nos la cuele. Nuestro cerebro tiene una serie de mecanismos para defenderse de la infodemia, si queréis, o de la cantidad de información que tiene el mundo, que son atajos heurísticos. Lo que hace es que a veces, en vez de hacer todo el recorrido. Vamos a explicarlo de una manera más fácil. Si vosotros pudierais evitar recorrer el pasillo para ir del sofá a la nevera y pudierais aparecer delante de la nevera, lo intentaríais hacer. Y como es un trayecto que habéis hecho tantas veces, pues a lo mejor podríais hacer así y aparecer delante de la nevera. Pues eso son los atajos heurísticos para nuestro cerebro. Caminos que ya he hecho muchas veces, los acorta, no nos hace hacerlos enteros. Y eso hace que nuestro cerebro a veces evite una cosa que estamos más o menos preparados para hacer, que es decir, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Viene de un medio fiable o no viene de un medio fiable? Pararnos a mirar la información. ¿Cómo lo hace? Pues eso al final lo que genera es que tengamos ciertos sesgos. Amiga, date cuenta,
es para que seamos conscientes de que igual que vemos los sesgos de los demás, no, es que ese siempre se fía de eso porque es de ese partido. Nosotros también los tenemos. Lo primero para luchar contra esos atajos que utiliza nuestro cerebro para colárnosla es ser conscientes de que tenemos sesgos, que tenemos en concreto el sesgo del punto ciego, que es el de no darnos cuenta de que tenemos sesgo, y el sesgo de confirmación, que es el de si esto lo dicen los míos, esto va a ser verdad. Darnos cuenta de esos dos ya es un avance brutal. Podemos ir un poco más allá. Otro sesgo que vemos muchas veces interaccionando con la desinformación es el sesgo contraproducente de familiaridad, que dicho un poco más sencillo, es que nos creemos más los bulos que hemos visto muchas veces. Si lo hemos visto en prensa digital y luego lo hemos oído en la radio y luego lo hemos visto en TikTok y además me lo ha contado alguien en el bar, sin ni siquiera poner en cuarentena ese trozo de información, nos lo creemos y lo almacenamos como si fuese real. El tercero es que somos animales sociales y hay un sesgo de validación de interacción social que tiene mucho que ver con eso de por qué los españoles compartimos tanto, que es que cuando alguien de nuestro entorno al que queremos o con el que nos relacionamos se cree un bulo, nosotros pensamos que para que el grupo no nos rechace, también nos lo creemos. Y en ese hay que estar un poco al loro, porque es muy fácil decir, bueno, pero si a mí esto me lo manda mi prima y mi prima no quiere hacerme ningún mal, pues será que es verdad. Ay, gracias, prima. Quieto parado. No estaremos aquí intentando darle la razón porque es nuestra prima. Pongámoslo en cuarentena y miremos y luego digámosle a la prima que era mentira. Cuarto, las imágenes tienen un poder brutal para nuestro cerebro. Está ahí muy pequeñito, pero recordamos el 80% de lo que vemos frente al 20% de lo que leemos o el 10% de lo que oímos. Cuando algo nos llegue por imágenes, todas esas redes sociales en las que consumimos de manera recurrente la información, TikTok, YouTube, es mucho más probable que nos lo creamos, que lo almacenemos y que lo reproduzcamos posteriormente. Ojo, cuidado con las imágenes. Y el último, he puesto la patata, las emociones, todo aquello que nos toca el corazoncito, para bien, para mal, excitación, odio, enfado, todo eso hace que le entremos así como un miura. Nuestro cerebro dice, esto no lo compruebo, esto me está encantando, o esto me está pareciendo fatal, o esto me tiene indignadísimo. Y no comprobamos ese tipo de desinformación. 5 consejos para que el cerebro no nos la cuele. Y os decía, hay que poner en cuarentena lo que vemos. En redes y también en otros sitios. Esto sirve para casi todo. ¿Quién lo publica? ¿Conoces al medio? ¿Tiene credibilidad? Valoremos eso primero. 2, no te quedes en el titular. La cantidad de desinformación que se genera porque la gente solo lee el titular y entonces interpreta las cosas de una manera. O el titular está mal puesto y le faltan matices, que también. Es brutal. No os quedéis en el titular. Cuando algo, en concreto, cuando algo os toque la patata, leeros la noticia completa, por favor. ¿Alguien más está contando esta historia? Esa idea de que hay un sitio web en Internet que está contando la exclusiva del país y nadie más lo está contando, ni la radio, ni la tele, ni otros medios digitales. O sea, los periodistas vivimos en parte de copiarle las noticias a los compañeros. Si uno lo da y es una noticia importante, el resto de los medios lo van a recoger. Una súper exclusiva que da una web en Internet que no conocemos de nada, lo tiene todo para ser mentira. Otra cosa que vemos mucho, hay que fijarse en las fechas, hay que fijarse en los lugares, hay que ver si podemos hacer la composición completa, el quién, dónde, cómo, por qué, todas esas preguntas. Porque una de las cosas que más vemos con la desinformación y la manera en la que consumimos incidental en redes es que consumimos una noticia de hace 10 años y como no nos hemos fijado en la fecha, pues nos creemos que es de ahora. Eso, mira, aquí hay gente que le pasa. Hay que fijarse en la fecha. Y luego, una cosa súper importante. Si no estás seguro de que sea real, si no lo has podido comprobar, si tienes dudas, no lo compartas. No seamos generosos, no hace falta. No lo compartamos, porque de esa manera también ayudamos a frenar ese ciclo de la desinformación. Yo ya estoy acabando. Voy al último.
ese número de WhatsApp que hay ahí, el 644229319, es el chatbot de verificación de maldita.es. Es un robot que te da un menú súper fácil de usar en el que tú le das aquí y le dices, verifícame este contenido. Le mandas el link, la foto, lo que te ha llegado por WhatsApp y te lo verifica automáticamente y si no, nos avisa a nosotros de que está circulando. Además, te puedes suscribir a una newsletter. Te lo manda en audio si quieres y te lee las noticias del día. Por favor, escríbanle al chatbot de Maldita, que es la herramienta más sencilla para, bueno, por lo menos contrastar esa desinformación que circule. Yo, ya, aquí. Pero yo creo que preguntas concretas sí que ha suscitado la intervención, que volvemos a agradecer muchísimo de Clara. Claramente, haciendo alusión a la canción de moda, has estado pues brillante y cómoda en este que es tu día a día, pero que yo creo que a mucha gente le ha abierto los ojos, le ha podido ayudar un poco, ¿no?, en esta selva, en este mare magnum de información. ¿Tenéis ya, ¿Alguien tiene preguntas? Por ahí? Yo que estoy aquí haciendo tiempo. Ah, bueno, hay 3 manos. Vale, guay, perfecto. Vale, pues lo hacemos en orden. Primero por aquí. Estás esperando a ver si se les quitaba el... Claro, le veía y yo relleno. Pero bueno. Hola, buenas tardes. Se ha hablado mucho de las redes, de la información en redes, del peligro que conlleva porque no están contrastadas. ¿Qué opinas de la televisión? Porque para mí es el medio que ve más gente en este país, el que más influye entre noticias y tertulias. Pues sabes que lo que dicen los datos es que la prevalencia de la televisión está a puntito de perderse. A partir de cierta edad claro, ese es el tema. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que el tema efectivamente es en qué rango de edad. Pues mira, yo creo que no podemos hacer una generalización de la televisión. Creo que hay programas informativos que se hacen con deontología y fines informativos y programas informativos que no. Pero tampoco he venido yo a repartir carnes de periodismo, ¿eh? Vale, muchas gracias. A ti. Muy bien, por allí por el fondo había 2 manos levantadas. Andrés, que ha estado antes comentándonos su acción por informarse a través de TikTok. Con respecto a la dieta informativa que has comentado antes, en mi caso, yo que oigo la radio, yo sí que comparto 2 medios totalmente opuestos, como son la SER y la COPE. Es más, escucho en la mañana con Carlos Herrera y escucho Hoy por Hoy con Ángel Barceló. Entonces, hay días que no puedo seguir escuchándolo. Creo que es evidente por qué. ¿Cómo afrontamos en ese momento la información? Porque yo hay veces que no es que no me la crea, es que no quiero seguir escuchándola por la adversidad tan grande. A veces es una confrontación de información más que una información al público, a mi parecer. Joder, qué difícil, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que en realidad, o sea, tengo un poco la sensación, pero igual aquí, y seguro que Natalia me puede ayudar, que los programas informativos de la radio, o sea, los matinales de la radio, tienen una parte de información y tienen mucha parte de agenda setting. Entonces, es difícil porque efectivamente hay mucho contenido editorial muchas veces, ¿no? Hay mucho posicionamiento de la cadena en ese momento. Es complicado. Te diría que escuches el boleto. No lo sé, ¿eh? También me parece que está bien escuchar cómo son esos argumentos confrontados. Yo aprendo mucho, o sea, yo hago lo mismo que tú con otras cadenas y aprendo mucho de entender cuál es el argumentario que me están intentando vender para saber dónde tengo que desmontar la narrativa, por decirlo de algún modo. O sea, para enfocar el día también en Maldita y decidir, oye, pues esto lo están intentando vender así y hay que explicarle a la gente que ok, pero aquí les falta este contexto, ¿no? Yo creo que como oyente ya de mucho tiempo está entrenado. Está entrenado, sí. Claro, es un entrenamiento del cerebro igual que para encontrar el branded content, igual vas viendo y bueno, hasta dónde puedes resistir el discurso contrario
a lo que tú piensas. Bueno, a veces es tan contrario a la verdad y a la honestidad que entonces tienes que apagar la radio ese día que vamos a hacer, pero no la apagues nunca del todo, porque claro, si no... Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la charla. Y lo segundo, usted misma ha comentado que el trayecto hacia la nevera, ¿no? Por llamarlo en sus mismos términos, incluye, o sea, nos estamos refiriendo al ir al periódico, ¿no? Si ahora se necesitan los fact-checking, antes era ir a la nevera y abrirla y comer, ¿no? Ahora se necesita verificar la información. Ahí ¿va el panorama, en algún sentido, a la convergencia de esos fact-checking en los propios medios? ¿Cuál es el futuro? Porque si lo importante es recibirlo bien al principio, se está perdiendo. No sé si me estoy explicando bien. Sí, estoy un poco nervioso. Sí. Es la eterna pregunta de pero ¿por qué hacéis falta los verificadores y los periodistas ya verifican la información? No es esa pregunta, en realidad, la que me estás intentando hacer, y si al final... creo que los verificadores se van a integrar en los medios de comunicación y va a desaparecer como una profesión aparte. Eso es un debate muy intenso del que probablemente Natalia sabe más que yo. Pero pero he venido yo a hablar, efectivamente. A ver, yo ahí creo que hay dos cosas. La primera es, ¿los periodistas verifican información? Sí. Afortunadamente, en eso consiste nuestro trabajo, en contrastar la información. Creo que la diferencia que tiene con los verificadores es que nosotros lo hacemos bajo una metodología muy estricta en la que replicamos procesos una y otra vez de manera sistemática, para siempre hacer las mismas evaluaciones. Y eso no se le requiere a un periodista, y creo que está bien que no se le requiera, a un periodista del día a día contando historias. De hecho, el fact-checking se entiende como una rama dentro del periodismo de investigación, precisamente por esa metodología aplicada de manera constante. A mí me encantaría que hubiese verificadores dentro de los medios. Voy un poco más allá. Si tuviese que elegir dónde poner verificadores, los pondría en los documentales y en los podcasts. Ni siquiera en los medios de comunicación tradicionales. De hecho, esa es un poco la práctica de los países anglosajones, pero eso no significa que los verificadores que estamos constituidos de manera... como organizaciones, los que existen en España como tal, necesariamente estemos abocados a desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad lo que hacemos es escuchar cuáles son las preguntas que tiene la ciudadanía en esa conversación al cabo de la calle que te ponía ahí abajo y responderlas. Y yo no creo que los medios de comunicación tengan que estar haciendo eso todos los días. Yo entiendo que los medios de comunicación no tienen que salir a desmentir una cadena de WhatsApp. Me parece bien que no lo hagan, ese es mi trabajo. Pero creo que en el ecosistema en el que estamos ahora mismo es muy difícil que los verificadores desaparezcamos de la noche a la mañana. Ojalá desaparezcamos un día, y eso significará que la desinformación no existe, que los ciudadanos han aprendido a verificar por sí mismos absolutamente todo y que no les cuelan ni una, y probablemente que este país esté mucho menos polarizado. Pero no le veo yo una línea temporal ahora mismo a eso. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si Maldita.es ha verificado cómo nos la ha colado el gobierno con la inflación. ¿Me elaboras un poco más en qué crees que nos la ha colado el gobierno con la inflación? Hombre, nos la han colado. Si ustedes no saben decir en qué nos la ha colado, entonces es que ya no lo han tratado. ¿Pero colado en qué sentido? ¿En qué...? Que es más alta que las cifras que se dan. Un poco complicado eso, tendríamos que ir a todos los supermercados de España. Bueno, pues hacemos Maldita Supermercado. Vamos ahora. Muchas gracias, Clara, por todo, ¿vale? Muchas gracias. Voy a la pregunta directa. ¿Tenéis datos abiertos del chatbot? Datos abiertos del chatbot. ¿A qué te refieres? ¿Publicáis? ¿Es usted un investigador? Sí.
Mira, Yo vengo... Lo voy a presentar, es nuestro próximo conferenciante, Manuel Enciso, de la Facultad de Informática de la UMA, y vamos a hablar de inteligencia artificial seguramente con él, que lo tiene preocupadísimo, pero que también se puede usar para cosas buenas, como el chat. No tenemos datos abiertos, entendemos que son un jugoso espécimen para entrenar inteligencias artificiales, colaboramos con universidades en ello, o sea que si quieres luego te doy el contacto de mi jefe de academia y... Bueno, es fantástico lo que sale del ciclo, ¿veis? Como es fantástico venir al Ateneo a estas cosas. ¿Tenéis más preguntas por aquí? Venga, otra mano levantada. A mí me ha sorprendido, en realidad no es una pregunta. Bueno, primero muchas gracias, muy interesante. Pero me ha sorprendido mucho que países como los Países Bajos o Finlandia tengan una credibilidad o crean mucho más en sus medios de comunicación que nosotros. Lo has achacado, nos has dicho que tiene que ver mucho con la polarización política, con lo cual yo he unido puntos y pienso, vale, no solamente hay que cambiar el tema mediático, pero hay que cambiar no el sistema político, pero hay que cambiar las reglas de la política tal y como las estamos teniendo ahora. Es que entender, o sea, a mí me parece que es imposible entender este no es un problema, son muchos problemas influyéndose unos a otros, ¿no? Yo no puedo entender la desinformación sin la polarización. Creo que es imposible. Sí, bueno, yo de hecho creo que es un círculo vicioso en realidad, que la desinformación provoca polarización, que provoca más desinformación, o sea, creo que eso es una constante. Y una de las cosas creo que es evidente que ha pasado en España en los últimos años es que la polarización se ha agrandado mucho más, el espacio en el centro es estrechísimo ahora mismo. Y además ni siquiera es imposible de mantener porque tú intentas estar ahí. O sea, maldita nos pasa, ¿eh? Tú intentas colocarte en el centro del debate, te pasas zurrando al gobierno toda la pandemia, no zurrándole, o sea, haciendo temas de las mentiras del gobierno durante la pandemia. Y da igual porque llega alguien que te empuja hacia un lateral y es muy difícil volver al centro y convencer a la gente, oye, no, mira, nos hemos tirado verificando al gobierno toda la pandemia, somos la gente que publicó que no había comité de expertos, es que eso es una exclusiva de maldita. Y da igual. Y nosotros como ciudadanos y algunos de nosotros como educadores, nosotros como ciudadanos y como educadores en muchas circunstancias, hemos hablado de ese círculo vicioso y ¿qué frentes podemos usar o qué herramientas podemos usar, aparte de lo que nos has dicho, para romper en las futuras generaciones para que exista ese pensamiento crítico que nos haga evaluar y que salgamos de ese círculo? ¿Cuáles son? Lo has visto desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero ¿qué otros frentes podemos abrir para combatir ese círculo vicioso en el que estamos? Yo creo que el educativo es claramente uno de ellos. Perdóname, porque estoy intentando enseñarte una cosa que creo que es útil en esto. En Maldita hay una sección que se llama Educa y aquí aquí se ve fatal, creo que por la concepción de la pantalla, pero hay un montón de actividades sobre cultura crítica y verificación y desinformación y tal, que se pueden filtrar por edad a la que va dedicada, en qué idioma lo quieres, cuánto quieres que dure, es en grupo, es individual, para hacer ese tipo de cosas. Yo creo, en cualquier caso, que hay, creo que hay dos cosas en las que tenemos que trabajar en el ámbito de la educación y que tienen nada más que ser transversales. O sea, a mí esta idea de hacer una asignatura de alfabetización mediática de cultura crítica me parece que las currículas ya están suficientemente llenas como para intentar meter ahí una asignatura con calzador. Creo que lo que sí que tenemos es que intentar hacer actividades a lo largo de los ciclos formativos que ahonden en eso, en cultura crítica, en alfabetización mediática y en no crear pequeños seres súper escépticos, que creo que tampoco es lo que buscamos, pero sí que sean capaces de discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y en una cosa, a mí me pareció curiosísimo, el otro día estuve en una charla, hace 3 días que estuve en Bilbao y después fui a Donosti, luego a Santander y me estoy recorriendo España últimamente. Estuve en una charla en Donosti con influencers y era sobre medios de comunicación en el Diario Vasco. Y la única periodista de la mesa
que no se dedicaba a ser influencer era yo. Bueno, eran influencers, divulgadores, creadores de contenido. Y entonces una de las cosas que me sorprendió hablando con uno de ellos es que todo el rato me decía, pero ¿tú sientes que yo tengo intrusismo en tu profesión porque hago entrevistas? Y yo pensaba, no, yo intrusismo ninguno. Lo que pasa es que creo que tenemos que distinguir entre lo que tú haces, que es activismo, y está guay que lo hagas, y lo que yo hago, que es periodismo. Y no es lo mismo. Y el problema que tiene una parte de la juventud que consume creadores de contenidos es que entiende que la información y el periodismo son los creadores de contenidos. Y los creadores de contenidos, casi todo el rato, son activistas de lo suyo, de A, de B, de C, da igual. Y está guay que existan, todos hemos sido activistas en algún momento de nuestra vida, pero no creo que lo que hay que enseñarles también es que eso no es periodismo, y que el periodismo es otra cosa, y que pues que los activistas, igual que las redes, te intentan vender una cosa específica. Y si la quieres comprar, cómprala, pero entendiendo que eso no necesariamente es información contrastada, verificada, partidista y sin intereses detrás. Bueno, gracias por la conferencia, muy interesante. Y quería hacer una pregunta, primero un comentario respecto a esta labor de fact-checking. Yo entiendo que es posible solamente respecto a los datos, que lo que es la realidad muchas veces es compleja, ¿no? Y lo que es la verdad, a la que se hace muchas veces referencia, de decir que es verdad y que no es verdad, pues eso algunas veces, pienso yo que muchas veces es imposible. La pregunta sería... No todo es verificable. Sí, exactamente, es que el hecho real ya de por sí tiene muchas formas de verse, ¿no? Y unos tendrán una interpretación y otros tendrán otra, ambas válidas. La pregunta concreta sería, hace unos meses o años se hablaba de la creación de un Ministerio de la Verdad, ¿no? Que parece que era un nombre un poco despectivo, pero ¿qué opinión le merece y hasta qué punto eso se puede crear y no era simplemente una manera de censurar lo que no era favorable al poder? Digamos. Mira, yo te decía que nosotros hacemos lobby bueno. En España, en concreto, el lobby que hacemos consiste en decirle al gobierno de turno, no hagáis un Ministerio de la Verdad. No os metáis en desinformación, no intentéis legislar a nivel nacional, porque es muy fácil cagarla. Porque hay una concepción, yo creo, muy errónea en la idea de legislar en cuanto a desinformación sobre contenidos, ¿no? Y en realidad la legislación que requiere la desinformación tiene mucho más que ver con procesos. De hecho, la legislación que se ha hecho a nivel europeo ahora tiene que ver con canales de distribución, con plataformas teniendo que ser más transparentes, explicando cuáles son sus mecanismos de control, explicando cómo trabajan con verificadores y con otros medios para intentar darle más prominencia a la información verificada y no al primero que pasa de turno pero que funciona muy bien en el algoritmo. Entonces, creo que el gran error de concepción que ha tenido además esa propuesta en España, que la hizo primero Cospedal y luego la hizo el PSOE, que hemos visto con diferentes gobiernos, es la idea de legislar o sobre el contenido o sobre el difusor de la desinformación, que es errónea porque ¿qué vamos a meter en la cárcel a un señor que comparte una cosa creyendo que es verdad porque se la ha mandado su primo? Es complicado. Y es tan difícil encontrar el origen de la desinformación. Puedes encontrar el origen de una narrativa, puedes más o menos entender cuáles son los grupos de poder que lo están intentando mover, pero encontrar al primer señor que puso en circulación la mentira, o señora, eso es súper complicado, especialmente en WhatsApp, que como está todo encriptado, afortunadamente nadie nos lee los mensajes. De todas maneras hay ya un par de casos concretos, uno ya con sentencia, pero, ¿no? El sí, policía que distribuyó... Pero no está condenado por compartir un bulo. Está condenado por un delito de odio, que no es lo mismo. O sea, la ley de delitos de odio en España ha existido toda la vida. El problema es que nunca se han perseguido los delitos de odio online. Pero se podrían perseguir, no se ha hecho nunca. Porque no hay medios, porque es muy complicado, pero se podría hacer. De hecho, ese señor ni siquiera fue el primero que lo compartió, lo había compartido mucha gente antes. Pero un medio que sistemáticamente difunda determinado tipo de noticias... Bueno, una página web, quieres decir. Ejemplo, o un pseudomedio, lo que llamamos pseudomedio. Una página web. Que sí se le podría condenar. O sea, no tenemos una ley que lo haga y tenemos una ley bastante protectora de la libertad de medios, en realidad. Pues que ya hemos visto precedentes, de hecho. Por aquí.
devolvemos el micrófono. Perdón otra vez, no sé si tengo que hacerle la pregunta por allí o lo tengo que hacer aquí, pero ¿cómo manipulamos nosotros al algoritmo? Uy, eso es para la siguiente conferencia, claramente. Claro, emplazamos. Mira, una de las cosas, de hecho, que contempla la DSA, que es la Directiva Europea de Servicios Digitales, es que es que los usuarios tengan capacidad de determinar mucho más qué es lo que ven y no ven y que no sea solamente influencia algorítmica. Veremos cómo lo implementan luego las plataformas, pero eso está en la ley. Para que tú puedas decir, pues yo no quiero intermediación del algoritmo, quiero que me enseñes esto, esto y esto, que luego intermediación siempre va a haber porque hay demasiados resultados, pero tampoco hay que demonizar al algoritmo, ¿eh? O sea, el algoritmo nos da la mierda que nos gusta. La mejor manera de manipular al algoritmo, si quieres verlo así, es ser consciente de que a veces tienes que ver cosas que no te gustan para que el algoritmo también aprenda a dártelas. Bueno, ¿tenemos alguna intervención más por aquí? Venga, vamos terminando ya. Va. Yo soy muy mal hablada, perdonadme. Solo quería hacerte un comentario que tú conocerás. Hay un estudio, creo que de 2018, de unos estudiosos americanos, que dice que los bulos llegan más lejos cuando son relanzados por humanos que cuando son relanzados por robots o por algoritmos, sobre todo los que podríamos llamar bulos malos. Bueno, bulo malo es como redundante. Las noticias falsas con un contenido negativo llegan más lejos gestionadas por humanos, mientras que los algoritmos gestionan igual de mal o igual de bien unos u otros, los buenos y los malos, porque los humanos, como decía el señor, normalmente relanzamos aquello que nos llega a las emociones, nos enfada o nos gusta. Claro. O sea que yo lo digo por defender a los algoritmos. No, muy bien, muy bien. No, fíjate, si por eso es tan importante esto en lo que nosotros insistimos tanto de no compartir, y yo creo que hay un ejemplo perfecto de eso que es Donald Trump, en realidad. Todos los estudios que se hacen sobre la desinformación de Trump, de no, claro, los algoritmos, las redes, y en realidad fueron los medios de comunicación tradicionales los que... O sea, en realidad Trump les utiliza, ¿no? Les utiliza muy bien porque cuando el presidente habla, lo que dice el presidente es importante. Y si eres el presidente de tu país, pues todos los medios te van a republicar. Y los medios les ha costado un asalto al Capitolio a aprender que no podían pinchar a Trump en directo a soltar su homilía sin frenar y decirle a la gente, ojo, cuidado que esto que te está diciendo es mentira. Y no todos lo han aprendido, evidentemente. O no todos quieren. Yo solamente quería despolarizar un poco el tema. Creo que información hay mucha, pero hay información muy fácil de controlar, muy fácil de verificar, y hay otra que no. Por ejemplo, en la cuestión científica es mucho más sencillo, aunque también se cuelan muchos bulos con respecto a eso. Pero es bastante más sencillo, creo, en principio. Aquí se está hablando nada más casi de política durante casi todo el tiempo. No, pero casi pues, no ha introducido nada del tema científico, por ejemplo. La científica no me parece tan sencilla, ¿eh? O sea, para empezar, porque hace falta un expertise específico para desmentirla. Yo tengo un equipo de periodistas especializados en ciencia. Y nos vino Dios a ver con la pandemia porque ya existía ese equipo y ya teníamos ese expertise dentro. Pero luego a mí no me parece tan sencilla la científica, porque además la científica también enraiza mucho con las creencias. Todos estos remedios de la abuela y eso, sacárselo a la gente, es difícil, ¿eh? Bueno, yo sé, la ciencia experimental yo creo que no es tan opinable, creo yo. No, que sí, opinable no es, pero que luego la gente se crea que tú a la gente le digas, mira, es que lo de poner una cebolla cortada en al lado de la cama para la tos es que no sirve para nada. Estupendo. La gente no se lo cree. Que no pasa nada porque es inocua, ¿sabes? Te huele fatal la habitación, pero por lo demás... Las risas son de cebollistas. Están los cebollistas y los sin cebollistas, como la tortilla. Esa es la gente que lo hace.
Bueno, es muy amplio el tema. De lo que es ciencia experimental. Sí, esa puede ser más fácil de verificar, efectivamente. No, la medicina no. No es una ciencia exacta. Vale. A las leyes de Newton. claro. Bueno. Uf. No. Pero, claro. Pero justo es lo que tú dices, que no hay manera de convencerlo. Aunque... Bueno, la revista científica... Es que la ciencia en realidad, o sea, si la ciencia está hecha para romperse, entre comillas. Esto lo hemos comprobado así. Y si luego llega otro y lo comprueba de otra manera, pues... Eso nos costó mucho en la pandemia explicarlo, por ejemplo. El conocimiento cambiante en realidad que había, porque no sé si os acordáis, al principio no había aerosoles y nos contagiábamos por superficies. Fue imposible convencer a la gente de que dejase de meter en Sanitol la compra cuando llegaba a su casa. Imposible. Y daba igual que les dijera, es que ya se ha comprobado que no, que se muere, que... Imposible. Que no tiene que ver con que la ciencia no se pueda desmentir, que se puede, o sea que esa es más sencilla, pero las cabezas de la gente, esas son más complicadas. ¿Estamos acabando? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Oye, muchas gracias, ha sido un placer. Tengo unas pegatinas de Maldita que os voy a dejar por aquí y si queréis cogéis. Por favor, claro. Pues muchísimas gracias, Clara, y gracias a todos ustedes.